¿Alguna vez has experimentado un periodo de tiempo en tu vida que se sintió desconocido? ¿Fuera de control? La verdad es que nunca sabemos lo que nos depara el futuro, pero servimos a un Dios que es soberano, que está en control y lo sabe todo. En los Salmos se nos recuerda que nada es desconocido para Dios. El Salmo 39, versículos del 1 al 3 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento o cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Permite que las muchas distracciones que luchan por tu atención se hagan a un lado durante los próximos momentos. Reconoce la presencia y cercanía de Dios, incluso en medio de lo desconocido, y pídele a Dios que te recuerde su soberanía el día de hoy. Oremos. Oh Dios mío, podría hacer una larga lista de todas las cosas desconocidas sobre las que traerán los próximos días, pero aún más podría escribirse mucho más acerca de tu interminable gracia, amor y cuidado por mi alma. Mientras sigo luchando contra los ansiosos pensamientos de los días venideros, ¿me ayudarías a encontrar el descanso en tu soberanía? Tú sabes lo que está por venir, y esto es suficiente para mí. Confío en ti, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Qué gozo, qué privilegio poder estar conectándome a ti en esta preciosa oportunidad para compartir la palabra de Dios. Mi deseo más ferviente es que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo y con tus amados. Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios al libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a leer los primeros 4 versos. Hemos estado viendo cómo Dios ha bendecido su iglesia y cómo su iglesia, después de dispersada, está llegando a muchos lugares. Y ahora vamos a detenernos en otra iglesia, la iglesia que está en Antioquía, y vamos a ver lo que está pasando allí. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este tiempo. Padre amado, en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús, nos acercamos a ti con la convicción de que el deseo tuyo de bendecirnos es más grande que el que nosotros podamos tener de ser bendecidos. Oh Señor, pero anhelamos y necesitamos tu bendición. No permitas que tu palabra vuelva a ti vacía, pero permite que encuentre en nuestros corazones una tierra fértil donde pueda ser sembrada y germine en fruto, para que en el nombre del Señor Jesucristo nuestras vidas sean prosperadas, nuestros hogares sean fortalecidos y podamos ser los embajadores de la luz que tú nos has llamado a ser. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a caminar delante de tu luz. Y exalta a Jesucristo sobre todas las cosas. Él es nuestro Rey de gloria. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Tú sabes que estoy grabando este mensaje un 31 de octubre y tú sabes que el 31 de octubre es un día muy importante porque se celebran muchas cosas. El mundo se celebra Halloween, aunque obviamente en estos días del COVID-19 hay muchas restricciones en cuanto a lo que se puede hacer,
Pero esa no es la principal celebración de este día. Hoy día se celebra el aniversario del día en que Martín Lutero salió a la iglesia y fue a las puertas de Wittenberg y allí clavó sus 94 tesis, comenzando un movimiento que impactaría el mundo entero, y los historiadores más tarde la llamarían la Gran Reforma Protestante. Hoy celebramos que en ese mismo día fue que Martín Lutero hizo eso. Pero inmediatamente que Martín Lutero inició lo que llamamos la Reforma, vinieron tiempos oscuros para él, para sus seguidores, para la familia. De hecho, hubieron tiempos de mucha prueba, de persecución, tiempos donde eran tan oscuros que ellos se preguntaban qué estaba sucediendo. Y en una ocasión, alguien le preguntó a Martín Lutero, le dijo: Martín, ¿dónde está Dios en los tiempos oscuros? ¿Qué está haciendo Dios en tiempos donde las tinieblas parecen estar por doquier? Y la respuesta de Lutero es significativa para nosotros hoy. Él contestó y le dijo: mira, ¿dónde está Dios en los tiempos oscuros? ¿Qué está haciendo Dios? Esto es lo que Dios está haciendo. En los tiempos de mayor oscuridad, Dios está encendiendo antorchas. Y en realidad debemos recordar eso, porque cuando a nosotros nos parece que ha llegado la hora de máxima oscuridad, cuando nosotros pensamos que toda esperanza está perdida, debemos recordar que Cristo sentado en su trono nos dice: no todo está perdido mientras yo sigo con toda autoridad y poder en los cielos y en la tierra. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recordar. De hecho, si tú miras la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, en los momentos más oscuros en la vida de los siervos de Dios, era cuando Dios les decía y les dejaba saber a ellos que lo mejor estaba por venir. Pienso en Adán y Eva después de su fracaso en Edén, cuando piensan que todo está perdido, pero los vemos salir del jardín de Edén, no desesperanzados, pero provistos. El Señor había mostrado misericordia a ellos y el plan redentivo estaba comenzando, porque lo mejor estaría por venir. Cuando miramos a Moisés saliendo anodadado y triste de la presencia del faraón, porque este no solamente no le había dicho que no iba a dejar que el pueblo de Dios saliera de Egipto, sino que iba entonces a poner una carga más pesada sobre el pueblo de Israel. Ahora tendrían que hacer los ladrillos sin él proveerles la paja, y él estaba tan apesadumbrado que salió y le reclamó a Dios: ¿qué está pasando? ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, en pocas palabras le dijo: Moisés, no te preocupes, todo va a estar bien, lo mejor está por venir. Piensa en David en las cuevas de Adulam, escribiendo aquellos famosos salmos de lamentaciones, donde él se sentía y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero acuérdate que en esos momentos el Señor de toda la tierra le decía a David: David, no temas, yo estoy contigo, lo mejor está por venir. O encontramos a Elías en el monte allá, sufrido, reclamándole a Dios, sintiéndose desamparado. Y recuerda las palabras de Dios: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, tú no estás solo. Elías, lo mejor está por venir. Y cuando tú piensas en Mardoqueo, deambulando por las calles solitarias de la capital en Susa, cuando había escuchado del decreto irrevocable del rey de la exterminación del pueblo judío, una conspiración que este malvado Amán había fabricado. Y cuando él está desamparado y sin esperanza, nota que él encuentra la esperanza en Dios, porque el Espíritu de Dios sin duda le dice: Mardoqueo, no temas, con Dios lo mejor está por venir. Y podríamos seguir a lo largo de las Escrituras, y tú ves siempre este principio: cuando las cosas parecen peor, es cuando Dios empieza a recordarnos que si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Mira la iglesia en Jerusalén. Algunos pensaron que los mejores días de la iglesia habían quedado en el pasado. Con la dispersión de la eclesía desde Jerusalén por la persecución traída por este Saulo de Tarso, que parecía una fuerza implacable e indetenible, muchos pensaron que sería el fin de la iglesia. Pero si escucháramos la voz del Espíritu Santo, Él nos hubiera dicho: no teman, las cosas no están bien, pero lo mejor está por venir. Y aquel pueblo que fue disperso, cristianos que fueron asignados por todo el vasto imperio romano a llevar la luz de la antorcha del Evangelio a donde iban, llegaron hasta esta
capital de la provincia en Siria, esta ciudad llamada Antioquía, una metrópolis multicultural llena de gente de todos los diferentes puntos del imperio, incluyendo una gran población judía. Y ellos llegaron allá y proclamaron a los judíos, algunos, el evangelio. Y luego llegaron otros y proclamaron el evangelio a los gentiles. Y tenían una congregación multicultural de personas de diferentes lugares. Y vemos cómo Dios estaba allí en medio de la dispersión, en medio de esta gran capital. Dios estaba por empezar un movimiento misionero mundial que impactaría al mundo entero. Porque a pesar de lo que estaba sucediendo, lo mejor con Dios siempre está por venir. Y lo que Dios está haciendo, porque el Espíritu Santo es el artífice, el director de orquesta de todo este gran movimiento, lo que el Espíritu está haciendo es que, número uno, el Espíritu está llamando y capacitando hombres y mujeres. En otras palabras, como dijo Lutero, Dios está encendiendo antorchas. El liderazgo de esta iglesia es interesante. Si tú ves los nombres, allí estaba Bernabé, que era chipriota, estaba Simón, que le llamaban el Níger, quizás obviamente por el color de su piel, y algunos historiadores inclusive se preguntan y algunos creen que este mismo Simón era el mismo Simón que había ayudado a Jesucristo, nuestro Señor, a cargar su cruz, y Lucio, que también era de Sirene, era su hijo. Estaba Manaén, que se había criado con Herodes Antipas, el Herodes que había matado a Juan el Bautista, y este había sido amigo de él. Pero nota ahora, gente de diferentes clases, de diferentes trasfondos, algunos judíos, algunos prosélitos gentiles. Todos están mancomunados por el Espíritu Santo, unidos, y han creado un equipo pastoral que está ministrando una congregación floreciente de personas de muchas naciones y pueblos, posiblemente lenguas. Y nota que ellos están allí unidos porque Dios los ha llamado y Dios ha empezado y está desarrollando una obra gloriosa allí en Siria. Y nota que en un momento determinado el Dios que los había llamado, el Dios que los había llevado a través de esta dispersión con propósito y asignación, los tiene allí. Porque es Dios, el Espíritu Santo, quien nos llama y quien nos capacita para la obra que tiene por hacer. Ahora mismo, en medio de esta pandemia, cuando el mundo entero está confinado en muchos lugares del mundo, donde la iglesia está encerrada, donde no se puede congregar en muchos lugares, aún en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios está encendiendo antorcha, Dios está moviendo corazones, Dios está preparando corazones. Y mira lo que Dios está haciendo, aún aquellos que antes eran enemigos del evangelio como Saulo de Tarso, ahora es parte de este gran movimiento, porque cuando el mundo había declarado una victoria rotunda en contra de la iglesia y pensaban que el fin de la iglesia era evidente, Dios no estaba dándose por vencido. Dios estaba haciendo su obra, y lo que estaba haciendo era que estaba activando el llamado de personas que él había escogido desde antes de la fundación del mundo, desde que estaban en el vientre de su madre. Como diría Saulo mismo, Pablo escribiendo, decía: fui apartado para el evangelio desde el vientre de mi madre, aunque el llamado y la activación de su llamado no llegaría sino después que estaba sobre sus 40 años. Pero nota esto. La Biblia dice en Efesios 4, escribiría el mismo Pablo, que cuando Jesucristo ascendió a los cielos y llevó cautiva la cautividad, él dio dones a los hombres. Y él hizo hombres que llegaron a ser dones en sí mismos. Y él habla de aquel ministerio quíntuple que presenta en Efesios 4. Él habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hombres que Dios y mujeres que Dios había dado a la iglesia para que capacitaran y entrenaran a los santos para la obra del ministerio. Y esto es lo que está pasando aquí. Es interesante que Lucas solo menciona profetas y maestros, pero sabemos que de allí por lo menos salen 2 apóstoles, porque Bernabé y Saulo serán llamados apóstoles más tarde en las Escrituras. Y no solamente ellos, la Biblia va a mencionar cerca de 25 apóstoles, incluyendo a los 12 originales, que tenían un ministerio único en sí mismo, pero la función apostólica sería demostrada en el ministerio de muchos más. Pero nota esto, ellos estaban siendo llamados y capacitados
por el Dios que tenía una visión panorámica de lo que Él quería hacer y tenía un propósito de lo que el Señor quería hacer, así como el Señor lo quiere hacer en nuestra vida hoy. Ahora mismo estamos en medio de esta oscuridad, en medio de esta pandemia, pero no te equivoques. Dios está moviendo sus piezas como un gran ajedrecista. Dios está poniendo las cosas en su lugar y Él está por desatar un avivamiento que va a sacudir al mundo entero. No te equivoques, el Señor Jesucristo va a levantar un gran avivamiento que va a impactar, a invadir el terreno del enemigo, y Dios va a mover y va a sacudir las cumbres de poder de naciones y pueblos, desde la política, la educación, la cultura, el arte, el entretenimiento, las finanzas, todas las grandes ramas. Dios va a impactarlos con este gran avivamiento. Y lo interesante es que cuando Dios lo haga, nosotros nos vamos a quedar asombrados. Pero la obra de Dios está empezando a hacerse ahora. En la oscuridad, Dios obrando en vidas, en corazones, transformando y preparando la iglesia, la eclesía, para que ésta sea empoderada, para despertar al gigante dormido que Dios va a hacer en un tiempo por venir. Nota que Dios no solamente está llamando a hombres y mujeres, y como lo hizo con Bernabé y Pablo, Dios les está dando asignaciones. Nota que en aquel culto ellos estaban ministrando a la presencia de Jesús. Ellos estaban adorando a Dios, estaban ministrando el corazón de Dios, estaban adorando a la presencia del Señor que estaba con ellos como Él les había prometido. Y es en esa administración de la presencia manifiesta del Señor donde el Espíritu Santo se revela y da asignaciones. Nota que ellos están allí adorando a Dios, sirviendo al Señor, ministrando al Señor, cuando de pronto el Espíritu Santo dice por la boca de alguno de ellos que separen, que aparten a Bernabé y a Saulo. Yo estoy seguro que algunos quizás no fueron sorprendidos. Yo estoy convencido que Bernabé y Saulo no estaban sorprendidos, porque eso que se hizo público solo confirmó lo que Dios ya le había revelado a ellos a través de otras circunstancias y maneras. En el caso de Saulo, desde el mismo momento de su conversión, Dios le dijo que lo había separado para el ministerio a los gentiles. Ahora sencillamente ellos estaban llegando a un momento que Bobby Clinton, un profesor del seminario de Fuller, llamaba convergencia. En otras palabras, era el momento donde todas las cosas caían en la misma página, donde todas las cosas se juntaban, todas las cosas, las piezas del rompecabezas se juntaban. El llamado, la capacitación, la oportunidad, la asignación caían en la misma página. Eso es lo que está pasando en la vida de Saulo y de Bernabé. Era el kairos de Dios, era el tiempo de Dios para hacer esto. Porque era el tiempo para ellos ir a esa asignación específica que Dios había preparado para ellos. Ellos estaban en Cristo, y estar en Cristo es estar en misión. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Dios quiere hacer grandes cosas y las va a hacer a través de ellos. Nosotros también esperamos que Dios haga grandes cosas. Cuando tú lees los libros de los grandes hombres de Dios que hablaron específicamente de los últimos días, ellos todos concordaban en estas realidades, de Carlos Spurgeon, Andrés Murray, Alberto Benjamín Simpson y muchos de los grandes hombres de Dios del siglo pasado, aún los padres de la iglesia. Cuando tú lees los escritos de ellos, muchos y casi todos ellos siempre mencionaban, Hudson Taylor, muchos de ellos siempre mencionaban que cuando llegara el tiempo final, Dios levantaría la cosecha más grande de toda la historia. Y ellos amparaban esa convicción en el pasaje de Joel capítulo 2, el mismo pasaje que el apóstol Pedro citó en el libro de los Hechos, el capítulo 2, y donde Joel hablaba de las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Y ellos decían que hemos estado viviendo periódicamente, recibiendo esas lluvias tempranas, avivamientos, movimientos del Espíritu Santo a lo largo de la historia, pero que todavía faltaban las lluvias tardías. Y lo que sucede es que en la siega judía, desde abril hasta octubre, viene el periodo de sequía. Pero empezando
posiblemente en octubre hacia noviembre, diciembre, comienzan las lluvias tempranas. Son lluvias esporádicas que suavizan el terreno, que permiten que aun cuando se pone frío, los agricultores judíos estén abriendo sus surcos, plantando sus semillas. Es vital que lo hagan porque si no lo hacen, no hay cosecha en la primavera. Así que ellos lo están haciendo y estas lluvias tempranas les ayudan. Son uno de sus más grandes aliados. Y después que ellos lo hacen y empiezan a crecer las cosechas y están desarrollándose y están preparándose, ellos necesitan temprano en la primera parte de la primavera, desde el mes de febrero, ellos necesitan esas lluvias tardías, que son las lluvias que vienen y le dan el último impulso y de pronto es que la cosecha explota. Bueno, de esas lluvias tardías que todos estos grandes hombres y mujeres de Dios nos han estado recordando, esas grandes lluvias están por venir. Y lo que Dios va a hacer es que Él va a levantar una iglesia gloriosa, resplandeciente, radiante, que sea vestido de lino fino. Y esa iglesia gloriosa es la que está por ser llamada a la existencia. Eso ha sido escrito por los grandes hombres de Dios. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de conocer a uno de ellos, Bill Bright. Él fue el fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Él fue un hombre que Dios usó como muy pocos. De hecho, muchas de las cosas que él hizo, el impacto que tuvo, se tradujo en millones de almas viniendo a Cristo. Cuando él escribió su popular folleto, Las 4 Leyes Espirituales, que fue usada por tanta gente para llevar a mucha gente a Cristo, él también fue aquel que alcanzó a través de la organización La Cruzada Estudiantil a millares de jóvenes universitarios y de escuelas secundarias alrededor, no solamente en Estados Unidos, alrededor del mundo. Pero fue su película Jesús la que tuvo el mayor apogeo y la mayor repercusión. Millones de almas vinieron a Cristo después de ver en los campos misioneros del mundo, después de ver la película Jesús. De hecho, millones de musulmanes han venido a Cristo después de ver la película Jesús. Pero yo recuerdo la vez que estuvo visitando aquí la ciudad donde está la iglesia y tuvimos la oportunidad de ir a escucharlo y yo tuve unos minutos con él después y yo le pregunté, hermano Bright, nosotros creemos que viene un gran avivamiento, pero usted ha escrito de esto, él había escrito un libro como del famoso gran avivamiento que vendría. Yo le pregunté, ¿qué piensa usted? Y él me miró y me dijo, y era anciano, él me dijo, mira, el avivamiento más grande de la historia está por venir. Me contó de los ayunos de 40 días que Dios le había movido a hacer unos años antes y de reunir al liderazgo de la iglesia más conocidos aquí en Estados Unidos. Y él se reunió con cientos de líderes cristianos muy influyentes en diferentes convenciones que tuvo para hablar precisamente de esto. Y él me decía, mira, yo estoy seguro que viene un gran avivamiento, vamos a ver millones de almas venir a Cristo aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Esa era su convicción, yo lo veía en sus ojos, casi sus labios le temblaba cuando me lo decía. Él había llegado a esa convicción porque Dios se lo había revelado. El avivamiento más grande de la historia está por venir. Los mejores días de la iglesia están por venir. Pero si eso es cierto, tú y yo tenemos que prepararnos porque el enemigo no lo va a tomar sin oposición. De hecho, si tú sigues leyendo el pasaje que hemos leído, despedimos a Bernabé y a Saulo, la iglesia les envía después de ayunar, orar por ellos, de bendecirlos y ellos salen. Y después de pasar por Seleucia, ellos llegan hasta Chipre. Chipre era el lugar de nacimiento de Bernabé. Él era chipriota. Y él llega allá, me imagino que movido con el deseo de llevar el evangelio a su nación donde él había nacido y crecido, aunque él era judío, él había nacido en Chipre. Y es interesante que cuando ellos llegan allá, ellos recorren la pequeña isla de Chipre. Ellos visitan los lugares, hablan el evangelio, lo anuncian a Jesucristo y mucha gente viene a Cristo. Y llega la atención de Sergio Paulo, que es el procónsul de esta isla, la persona encargada, el gobernador de esta isla, y él les llama a que se presenten delante de él y le anuncien. Y si tú sigues leyendo, dice que Bernabé
y Pablo se presentan ante él. El verso 7 dice que van donde Sergio Paulo, varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero mientras este hombre influyente está deseoso de escuchar la palabra de Dios, el verso 8 dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Nota que allí hay un hombre, su nombre es Bar Jesús, hijo de Jesús, pero no era hijo de nuestro Jesús. Y este hombre también llevaba el sobrenombre de Elimas, que significa el habilidoso. Y era un hombre entregado a las artes mágicas, al espiritismo, a las fuerzas esotéricas. Y nota que este hombre tenía poder, tenía influencia sobre este hombre, porque él resiste el mensaje, porque él sabía que si Sergio Paulo venía a Cristo, él iba a ser desenmascarado, iba a ser rechazado y él no lo va a permitir. Pero nota que inmediatamente Dios, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente llama y capacita, no solamente nos asigna, el Espíritu Santo prevalece cuando Él nos llama a hacer la voluntad de Dios. Y frente a la oposición Él sale victorioso. Y mira lo que dice el verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mira lo que pasa, el enemigo se levanta, viene como un río, sus artimañas y sus maquinaciones son satánicas, pero nota que el Espíritu Santo ha empoderado a estos siervos, ellos lo confrontan, lo resisten y el diablo huye de ellos. Nota que el Espíritu Santo respalda la obra de los hombres que Él ha llamado, que ha capacitado y ha asignado. Y cuando viene la oposición, el Espíritu prevalece. Cuando oramos y batallamos espiritualmente, estamos seguros de la victoria. De hecho, lo que sucede es que el Espíritu Santo remueve la venda que cubre los ojos de aquellos que no creen. Y ellos ven el resplandor del Evangelio y con libertad ahora pueden entregarle sus corazones a Cristo. Eso es lo que siempre ha pasado en los grandes avivamientos. Uno de los últimos grandes avivamientos fue el que sucedió en la calle Azusa, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y allí Dios manifestó su poder. Y de allí salieron misioneros al mundo entero. El movimiento pentecostal nació de aquellos encuentros cuando Dios manifestó su presencia en aquella iglesia en Azusa Street. Hubieron todo tipo de milagros, hasta milagros creativos, donde Dios hizo cosas que la gente se quedó totalmente asombradas. Pero mira esto, la presencia de Dios es lo que hizo la diferencia. Cuando el avivamiento viene, Dios hace su presencia manifiesta y el mundo entero tiene que reconocer que está en la presencia de un Dios que es santo, un Dios que es poderoso, un Dios que hace milagros, y la presencia de Dios es la que cambia los corazones de la gente. Termino con esto. En una ocasión, Alberto Benjamin Simpson fue al norte de Nueva York a predicar en la ciudad de Buffalo. Predicó en una iglesia de la Alianza y dice que el sentido de la presencia de Dios era tan poderosa que después que había terminado el culto nadie se quería ir, porque decían, ¿cómo podemos escaparnos, irnos de la presencia de nuestro Dios? Sentían que partir de allí era ofenderle. Eso es lo que sucede cuando Dios manifiesta su presencia. O estamos viviendo tiempos oscuros, pero no te equivoques, lo mejor está por venir. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de por siempre. Y todo lo que estamos viendo es el enemigo que ha resistido y ha querido rechazar lo que Dios está haciendo. Pero déjame decirte, Él está destinado a fracasar porque el todopoderoso Dios está con nosotros.
Así que encuentra tu refugio en Jesús. Escóndete debajo de tus alas. Nuestra ciudad está preparándose para las elecciones de unos días. El día martes vamos a tener las elecciones nacionales y se espera que la ciudad de Nueva York pues sea un poco sacudida. Pero mira, no hay temor ni debe haber temor en ti. Refúgiate en el ojo del huracán. Jesucristo es el ojo del huracán. En Él estamos seguros. Él nos va a preservar, nos cuidará, nos protegerá, nos amparará. Y nosotros estaremos escondidos en Él, buscando y anticipando lo que Dios está por hacer. No importa el resultado de las elecciones, el día martes vamos a estar en ayuno y oración y estamos proclamando un día de ayuno y oración para toda la iglesia, para que juntos busquemos el rostro de nuestro Dios y juntos oremos que la voluntad de Dios sea hecha. No nos debe importar si gana uno o gana el otro. La persona que quede será la persona que Dios haya puesto. Y por Él doblaremos rodillas y buscaremos la bendición y la prosperidad de esta nación a través de la oración y de la intercesión. Pero vamos a hacerlo. Vamos a orar. Vamos a empezar ahora. Vamos al trono de la gracia de nuestro Dios. Padre, qué precioso es saber que en tiempos de gran oscuridad tú nos recuerdas. No temas, yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todo el que se levante contra ti será confundido y avergonzado. También Isaías nos dice, ningún alma forjada contra ti prosperará, porque esa es la herencia de los siervos de Dios. Así, Señor, que en medio de toda la incertidumbre, de toda la oscuridad, de toda la niebla que nos rodea, de toda la confusión, nosotros declaramos que tú estás en control soberano de todo lo que pasa y tú tendrás la última palabra. Declaramos, Señor, que tu voluntad será hecha y tu voluntad será buena, aceptable y perfecta. No porque nosotros lo estimamos así, sino porque hemos aprendido a confiar en ti aún en la oscuridad. Y sabemos que tú en estos días estás levantando antorchas, estás encendiendo corazones, estás preparando vidas para este gran avivamiento que está por venir. Y nosotros te pedimos que venga, que el enemigo no pueda detenerlo, que tu voluntad sea hecha porque tú eres el Rey soberano, el Rey de gloria, el todopoderoso Señor. Y nosotros estamos en el hueco de tu mano y de allí nada ni nadie nos puede separar. Así que recibimos tu paz, tu protección, tu provisión, tu poder, tu perdón. Recibimos también tu presencia. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Así que, amados, recuerden, este martes vamos a estar doblando rodillas, vamos a estar orando y vamos a estar creyendo y confiando en el soberano Señor que nos ama y a quien pertenecemos. Quisiera ahora enviarte con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor les bendiga, amados. ¿Por qué debo apoyar a un misionero o a las misiones? Seguramente has escuchado acerca de apoyar a las misiones o apoyo de misioneros que están en otro país haciendo labor evangelística. Las misiones pueden ser de diferentes características, diferente tiempo de duración o diferente motivo. Eso sí, todas ellas llevan en común compartir el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Los misioneros son personas que han decidido dedicar su vida para servir a otros, incluso en diferente lugar de donde nacieron. Algunos misioneros están en otros pueblos, otras regiones y otros países. Muchos de ellos padecen diferentes sufrimientos, persecución en lugares donde no se permite hablar de Jesús, tienen escasos recursos, reciben insultos, golpes, pasan tristeza, entre muchas cosas más. Los misioneros, en gratitud por la salvación, al igual que nosotros por el amor que le tienen a Dios, decidieron amar a otras personas. Ellos tuvieron que ir a ser discípulos, dejando su lugar de origen para dedicarse a servir.
Oremos constantemente por aquellos que han entregado sus vidas al alcanzar para Dios a un mundo perdido. Dios desea que puedas apoyar tanto espiritual, económico, como emocionalmente a estos valientes hombres y mujeres misioneros que han entregado sus vidas al servicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo.